al derecho que señala la Constitución de la República también, pues al principio de legalidad, ¿sí? Al principio de legalidad. Todos debemos hacer lo que señala la Constitución, todas las instituciones del Estado, se llaman estos los derechos especiales positivos, hacer lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, el Código de la Democracia, en el caso de temporada de elecciones, lo que hacen los municipios, el Consejo Provincial, lo que hacen todas las instituciones del Estado, la Policía, la Defensoría Pública, eso se llaman los deberes especiales positivos, ¿sí? Y los deberes generales negativos son el neminen laedere, de no dañar a otra persona, que se resume este brocardo latino. La siguiente, por favor. También todos sabemos, o bueno, debiéramos saberla, y la mayoría creo somos abogados, de que la Constitución es la norma suprema, ¿sí? Y debemos, todas las demás disposiciones deben ajustarse a lo que señala, a los principios de la Constitución, ¿sí? Y obviamente no solamente la Constitución, también hay los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, ¿sí? Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las opiniones consultivas también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso forman parte del bloque de constitucionalidad, ¿sí? No es que las leyes se hacen porque se le ocurrió a tal o cual legislador, sino que también son disposiciones que emanan desde la Corte Interamericana en algunas sentencias, conocida por todos, por ejemplo, Guzmán Albarracín versus Ecuador, caso Tibi, ¿sí? Entonces toca adecuar nuestra legislación a lo que señala la Constitución o los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, como también a las opiniones consultivas y a las sentencias que son vinculantes, las sentencias de la Corte Interamericana y también las sentencias de la Corte Constitucional, así también la Corte Nacional de Justicia. Bien, entonces aquí está estos casos 108, 14, 13, 14, 10 EP de fecha 23 de julio del 2014, dice que es obligación del Estado a través de sus órganos judiciales tomar medidas inmediatas con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas, ¿sí? Implica que existan sistemas que permitan el acceso a la justicia penal a mujeres, niñas que han sido víctimas de violencia. La siguiente, por favor. La Convención Belén do Pará es también una convención suscrita, firmada por el Ecuador, en la cual somos suscriptores y también forma parte del bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? ¿Sí? En el artículo 7, literal B, habla de los deberes de los estados, actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Obligados todos los estados, parte de esta convención, están obligados a llevar investigaciones, llegan las investigaciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar con apego a los principios básicos y rectores de la Administración de Justicia, garantizar la tutela de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia. En el Código Orgánico de la Función Judicial hay una serie de principios rectores, el 9, el 15, 21, 23, 27, 28 y 29, por lo cual nos enmarcamos los jueces, fiscales, Defensoría Pública también, ¿sí? Y los demás entes que conformamos la Administración de Justicia, ¿no es cierto?, el sector justicia. ¿Qué hacemos la Fiscalía? ¿Qué hace la Fiscalía? No, por lo general alguien coge y presenta una denuncia y dice la Fiscalía no hace nada. Bueno, en algunos casos pueden tener razón, que no hacemos nada, ¿no? ¿Sí? Pero por lo general eso es lo que manda los deberes especiales positivos, ¿sí? El 442 dice, la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal, es un sujeto procesal activo desde el conocimiento de la NDD, la noticia del delito, hasta la finalización del proceso. Sí, por el mandato del 195 de la Constitución, debemos aplicar instrumentos y protocolos internacionales, sentencias, opiniones consultivas, el bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? Cumplir con el rol de garante y el principio de objetividad. No solamente tenemos que investigar las circunstancias de cargo, sino también la de descargo, ¿no es cierto? Se lo denuncia a alguien por agredir a una persona, no solamente lo que dice la víctima, también tenemos que indagar qué es lo que dice el investigado o el procesado, ¿sí? De tal manera que se cumplan las garantías del debido proceso. Bien, también tenemos que observar los manuales, directrices, procesos, guías
tener una mejor atención a las personas denunciantes, a los acusadores particulares, a los imputados, a los procesados y más partícipes del proceso penal. Una serie más, también el fiscal debe garantizar que la investigación de delitos, en especial relacionados con la violencia de género, que se sustancien con procedimientos técnicos y libres de estereotipos y prejuicios sociales. Sí, obviamente se han emitido una serie de directrices dentro de la Fiscalía General, una serie de protocolos en los cuales debemos observar. Si no los observamos, podemos ser sujetos a sanción, a observación por parte del señor juez. Cuando hay las impugnaciones respectivas, declaran la nulidad muchas veces a costa del fiscal, nos pueden sancionar e incluso nos pueden destituir de acuerdo a la gravedad de una falta administrativa, de las sanciones administrativas que estipula el Código Orgánico de la Función Judicial. Bien, hay que verificar las necesidades de cada caso para poder actuar conforme con la debida diligencia. A veces dicen, no, pues si en tal caso se lo sentenció a alguien, ¿y por qué no si es un caso parecido? No, cada caso tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Siempre hay alguna cosita más que toca revisar, profundizar en algunos casos que se presentan. Antes hablábamos de los deberes generales negativos, ¿sí? Entonces, en el bloque de en la parte dogmática de la Constitución habla sobre el neminen laedere, no dañar a otros, ¿sí? Entonces, ¿qué le garantiza el bien jurídico protegido? La propiedad, por ejemplo, la integridad. Eso significa la Constitución, no dañar a otro. Los derechos que tenemos todos, los derechos de participación, los derechos de libertad, ¿sí? El debido proceso, todo eso. Y luego es los deberes especiales positivos que están en las normas que cada uno de nosotros nos corresponde como nuestro rol constitucional. Y nosotros en el caso de la Fiscalía, velar por lo que señala el Código Orgánico Integral Penal y más disposiciones conexas, porque también hay legislación en blanco que tenemos que regirnos, por ejemplo, en el asunto cuando hay delitos ambientales, no solo lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, sino la ley ambiental también, ¿no es cierto? En el asunto de los delitos contra la administración pública también tenemos que observar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el COTAD y leyes conexas, ¿no es cierto? Porque ahí no puede estar todo, ¿no es cierto? Esas leyes penales en blanco tenemos que remitirnos a otras leyes que son conexas o relacionadas a esto. Siguiente, por favor. En la Fiscalía Provincial Zamora Chinchipe tenemos 6 puntos de atención, ¿no es cierto? No significa que si se cometió un delito en Zamora no se lo pueda denunciar en Chinchipe, no se lo pueda denunciar en Loja, no se lo pueda denunciar en Esmeraldas, en Guayaquil, en cualquier parte del país. Se lo puede hacer divinamente porque estamos interconectados. Se presenta la denuncia, por ejemplo, se cometió un delito en Loja y… Muchas gracias. Y pues estamos aquí en Zamora, estamos de paso, podemos presentar la denuncia aquí y automáticamente dentro de nuestros protocolos sale sorteada la provincia de Loja o el cantón donde se cometió la infracción por los principios, por las reglas de la competencia, ¿no es cierto? Y también en el caso de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar se lo puede hacer vía online, ¿sí? Se meten al internet, se googlean www.fiscalia.gov.es y pueden presentar vía online las denuncias por haber cometido una infracción contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Nosotros tenemos un equipo técnico, ¿no es cierto?, que está integrado por 3 psicólogas clínicas, 3 trabajadoras sociales, 2 médicos. Algunos de ellos pertenecen al programa de víctimas y testigos, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, también dentro de los roles de la Fiscalía es brindar la protección de vida. Si en la investigación es obligación nuestra pedir las medidas de protección enseguida, ¿no es cierto? Se presenta una denuncia y enseguida comunicarle al señor juez, pedir las medidas de protección a fin de proteger a las víctimas de los delitos. Y el juez inmediatamente tiene que dictarlas. Y se le notifica a esa persona que le han ordenado el alejamiento, le han ordenado de que no asista a lugares donde pasa la víctima
¿sí? Se le notifica. Una vez notificado, si incumple, nos toca presentar la denuncia o seguir otro proceso, vuelta por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, ¿sí? Si esa persona ha sucedido que no se le ha notificado, con las medidas de protección, el alejamiento, una boleta de protección, y pues vamos a un proceso en el cual incumplió las medidas, pero señor fiscal, señor juez, a mí no me han notificado. Entonces ahí pues si él no sabía de que tenía estas medidas de protección, entonces por lo general en esta clase de infracciones, vemos que al no saber él que tenía una prohibición, no puede cometer una infracción. Por eso es importante que se los notifique con estas medidas de protección. Bien, la siguiente, por favor. La debida diligencia reforzada, también habla la Convención Belén do Pará respecto a que las instituciones estatales deben adoptar medidas que se encaminen a la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia, el debido proceso y la seguridad jurídica. También consta en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Perdón. Siguiente, por favor. Bien. La agresividad, estaba investigando un poco para poder conversar con ustedes de este tema de la agresividad y la violencia. Entonces encontré que conversaba previamente con la señora comandante de la policía, Ángel y Vilma, sobre que son asuntos, por ejemplo, la violencia como que es innata en el ser humano. Entonces dice que la agresividad, más bien la agresividad es una estructura psicobiológica, la mente y el cuerpo. Una conducta de emociones son procesos mentales. Desafortunadamente hay muchas personas que la agresividad la tenemos casi todos, pero como un instinto de supervivencia, ¿sí? Por eso dice, no hay maldad en el tigre aunque mate, por la supervivencia, el instinto de supervivencia, en el caso de los animales, ¿no es cierto? Dice, es una evolución filogenética, un parentesco, la evolución, en el ADN llevamos rasgos comunes, es un desarrollo histórico y genético de la especie que llevamos todos, ¿sí? La agresividad. Es la capacidad de respuesta del ser humano para defenderse de peligros del exterior y es una respuesta adaptativa para sobrevivir. Entonces, en el mundo animal, ¿no es cierto? Los leones, los tigres cazan para sobrevivir, ¿sí? Cazan para sobrevivir. El ser humano a veces le ha tocado también matar a los animalitos de corral, a los que componen las vaquitas, por ejemplo, los chanchitos, para sobrevivir, para comer, no sé, excepto los veganos, pero igual la naturaleza también tiene derechos, también siente, también responde. Por eso dicen que hay que pedirle cuando se arranca un árbol, una flor, un fruto, hay que pedirle permiso a la naturaleza, ¿sí? Porque todo es un engranaje en la vida, la Constitución le garantiza derechos a la naturaleza, porque sin la naturaleza nos acabaríamos, ¿sí? Bien. La siguiente, entonces en contraste con la agresividad, la violencia es una agresividad descontrolada, ha perdido perfil adaptativo, ¿ya? Tiene carácter destructivo, no para sobrevivir, es destruir sin sentido, sin sentido supervivencial, destruir a objetos, a personas, es una disfunción social, son unas conductas intencionales que causan daño físico, sexual y emocional. No obtiene beneficio de supervivencia. Agredir a una mujer o agredir a un par, a otra persona, no es como un instinto de supervivencia, no es por maldad, ¿sí? Hay valores afectivos negativos, hay la perversión de valores, se lo hace por odio, por venganza, por celos, por humillación. Los sentimientos como inteligencia y voluntad al servicio de la inteligencia es una crueldad primitiva en humanos. Otras especies raramente se matan entre ellos, raramente, pero nosotros seres humanos vemos cuántos millones matamos en cada guerra. Dicen que el Imperio Español cuando vino acá, siquiera 50 millones de nuestros hermanos indígenas los diezmaron. Sí, en la Segunda Guerra Mundial, en Rusia, en la China, en el tiempo de Mao. ¿Sí? Y todas las guerras que han participado los grandes imperios, es por el poder, por el petróleo.
No creo que sea mucho por la democracia, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. ¿Qué es la violencia de género? Dice que es cualquier acto, acción o conducta que se basa en género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, gínico, obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Pero esto Ángel Torres va a profundizar más en este tema. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué hacemos la Fiscalía en la investigación previa? Entonces, el 580 del Código Orgánico Integral Penal nos manda, ¿sí?, como deber que debe hacer los fiscales, debemos hacer los fiscales, es, en primer término, de acuerdo a mi criterio, reunir elementos de convicción para formular o no cargos, ¿no es cierto? Los elementos de convicción son las versiones, los reconocimientos, ¿sí?, los testigos, los informes periciales, ¿sí?, el informe médico legal, el psicológico, de entorno social, psiquiátrico, para determinar si la exteriorización de la voluntad es delictuosa o si hay una no voluntad, una no acción, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenga trastorno mental en el momento de cometer el acto, ¿no es cierto? Por ejemplo, los actos reflejos, ¿sí?, el sonambulismo, una fuerza irresistible, ¿sí? También tenemos que identificar al autor o autores o partícipes de la infracción, el autor, el cómplice, ¿no es cierto? El autor mediato, el autor directo, una serie de cuestiones que determina el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la participación, ¿no es cierto? ¿Sí? Los móviles de la perpetración de la infracción, identificar a la víctima y el daño causado, si causó o no daño. En el caso de la violencia psicológica, determinar si causó o no daño las palabras que le dijo, desde cuándo le dijo, qué daño les ha causado. ¿Sí? Permitir al investigado también preparar su defensa conforme a la imputación debida. Entonces, ¿qué es la imputación debida? Decirle, señor Eduardo Moreno, usted lo estamos investigando porque ha cometido un delito de violencia sexual, por ejemplo. ¿Sí? No me pueden decir, lo investigamos porque hay una denuncia, pero ¿por qué tengo que defenderme? ¿De qué tengo que defenderme? ¿Sí? O en su debido tiempo también desestimar la existencia de los aspectos señalados de tener eximentes válidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, investigamos esto, por lo general nos enseñan los estudiantes de Derecho el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no es cierto? Las preguntas típicas, ¿no? Eso es lo que se debe investigar cuando se presenta una denuncia. Entonces, si vemos que esa persona actuó, es trastornada, tiene, en el momento de actuar, en el momento de cometer la infracción, tiene un trastorno mental, no hay culpabilidad, ¿no es cierto? Si tiene causas eximentes, por ejemplo, de exclusión de la antijuridicidad, ¿no es cierto? Lo mató a otra persona por cuánto se defendió, ¿sí? Por cuánto se defendió. O también el asunto de los errores de tipo, errores de prohibición que señala el Código Orgánico Integral Penal. La siguiente, por favor. Ya, el artículo 5, numeral 21 del COIP, que es básico para nosotros, que lo habíamos señalado en antes, es: en el ejercicio de la función, el fiscal debe adecuar sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto de los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también las que eximan, atenúen o extingan. Eso se llama el principio de objetividad. Siguiente. Ya, el principio de legalidad establece exigencias, se requiere de ley expresa. Hay algunas palabras en latín, no las voy a pronunciar porque pueda que cometa hierros, entonces mejor dejo a que ustedes las pronuncien, delante de ser de mejor manera, ¿no? Que la ley debe ser expresa, previa, general, prohibición de toda analogía y cumplir con los axiomas del garantismo penal. O sea, disposiciones, los axiomas son máximas jurídicas, ¿no es cierto? Todo eso tenemos que ver en una investigación. Entonces, nula necesitas sin injuria, no hay necesidad, si no hay injuria no hay daño, o sea, la lesividad. Nula actio sine culpa, no hay acción sin culpa, por el principio de culpabilidad que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Una persona, un menor de edad o una persona trastornada mentalmente. Nullum indicium sine accusatione, nulo es el juicio sin acusación por el sistema acusatorio, nulla accusation sine probatione,
nula es la acusación sin pruebas, es la carga de la prueba, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que llevar nosotros en ese campo y en el ámbito objetivo, las pruebas de cargo y de descargo? La siguiente. Los principios de buena fe y lealtad procesal y verdad procesal. No podemos nosotros como defensores públicos, como fiscales, como abogados, actuar violando la buena fe y lealtad procesal, ¿no es cierto? Este sistema penal nuestro, el acusatorio, está concebido para decir la verdad, ¿sí? En la mutua confianza entre el juez, el fiscal y los abogados. Pero obviamente cuando se viola desde el inicio de una denuncia, cuando se viola estas disposiciones, estos principios del Código Orgánico de la Función Judicial, empiezan los inconvenientes, ¿no es cierto?, que les daremos luego a indicar. Entonces es obligación de las partes actuar de esta manera y los jueces están en la obligación de sancionar esta clase de malas prácticas. Siguiente, por favor. Arribamos a un problema grave, ¿sí? La violencia digital. Dice que la violencia digital está mediada por la inteligencia artificial, afecta más a mujeres que a hombres, debe ser examinada en una perspectiva de género. En el espacio digital acontece una reproducción de los comportamientos discriminatorios y violentos en contra de las mujeres que se encuentran normalizados y hasta incentivados en la realidad física. El uso de la inteligencia artificial se generan recursos tecnológicos emergentes que también se han empleado en conductas que implican violencia de género en nuevas modalidades de ciberacoso. ¿Sí? La siguiente. La violencia de género facilitada por la tecnología se produce cuando los agresores hacen un uso indebido de la tecnología para cometer actos violentos y abusivos como violencia doméstica, acoso, acecho, agresión sexual, suplantación de identidad, extorsión, filmación y difusión no consensuadas de imágenes. Entonces estamos arribando a que también se legisle sobre los neuroderechos, la relación entre la mente y los derechos y la tecnología, ¿sí? Todavía no legislamos aquí en el país respecto a la protección de los neuroderechos, la libertad cognitiva, ¿no es cierto?, la alineación mental. Y hay una serie de neuroderechos, 5 o 6 neuroderechos que están impidiendo que una persona le sea garantizado lo que señala la Constitución, el artículo 66.3 de el derecho a la integridad física, psicológica, sexual, ¿no es cierto? ¿Cómo nos manipulan? También, por ejemplo, no se ha legislado en nuestro país sobre los entes de inteligencia artificial, los robots, las aplicaciones de la inteligencia artificial. En otros países ya los tienen como sanciones administrativas. Claro, no lo vamos a meter preso a un robot, ¿no es cierto? Pero sí lo podemos desconectar. Sí podemos sancionar a la persona jurídica. Anteriormente, antes del 2014, no se sancionaba a la persona jurídica. Están locos, ¿eh? ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que ver para el futuro. El derecho es para el futuro, ¿no? Y los distinguidos colegas que están aquí, pues, con su inclinación de la cabeza significa que están de acuerdo con lo que decimos, ¿no? Porque obviamente nos falta legislar, nos falta hablar sobre estos temas de la violencia de género utilizando la tecnología, ¿sí? Ahora nos pueden sacar a uno desnudo o otra persona desnuda y le ponen la cara de uno, o las expresiones que hay en las redes sociales. Entonces esa cuestión está interfiriendo en nuestro desarrollo, en nuestro pensamiento. Por eso es lo que debemos legislar respecto a aquello, ¿sí? La siguiente, por favor. Ya, la Big Data, la inteligencia artificial, las herramientas basadas en la inteligencia artificial analizan las tendencias en los casos mediante el procesamiento de grandes conjuntos de datos provenientes de informes, redes sociales y registros policiales. También nos sirve la tecnología para eso. Sí, la inteligencia artificial también nos sirve para ayudarnos muchas veces en trabajos peligrosos. Por ejemplo, estar en contacto con la electricidad, por ejemplo. Y también nos sirve, en China, por ejemplo, hay bastantes cámaras y están viendo los perfiles faciales de la gente para hacerle seguimiento a las personas que pueden cometer una infracción, que obviamente cuando uno pasa por sensores pues se pone nervioso, ¿sí? Entonces también se está aplicando a la inteligencia artificial para el bien de la humanidad, para poder
contrarrestar la delincuencia. La siguiente. Bien, aquí está una serie de delitos de violencia contra la mujer, miembros del núcleo familiar, la sanción, todo eso que ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Que es la violencia psicológica, según el COIP, según el 157. La siguiente. La violencia sexual, las contravenciones, que no es el motivo de la charla ahora. La siguiente, por favor. Bien, hay cosas que nos llaman la atención, los juicios paralelos, ¿no es cierto? Los juicios paralelos, pues, son aquellas informaciones, aquellos procesos que están demasiado tiempo en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿sí? Y que obviamente quieren los interesados en esta clase de juicios paralelos de que el juez o el fiscal haga las cosas sin objetividad, sino que por la presión social, ¿sí? Por la presión social. Obviamente esos juicios paralelos significa que la función judicial o los miembros de la función judicial, quienes somos fiscales, jueces, estemos exentos de estos juicios paralelos, no hacerle caso a estos juicios paralelos, estar preparados psicológicamente para no tener un poco de temor para poder acusar a alguien o abstenerse de acusar, y los jueces también para poder llamar a juicio o dictar el sobreseimiento respectivo. Las victimizaciones, la primaria, secundaria, terciaria, también a veces sin querer se puede revictimizar a una persona que ha sufrido un ataque a su integridad física, psicológica y sexual, ¿sí? Porque el entorno familiar o en los medios de comunicación se hace, y ahora más en las redes sociales, una serie de comentarios respecto a aquello que denigran más a la víctima, por lo general mujer, que antes al victimario, al agresor. Habíamos hablado de las sanciones a entes de inteligencia artificial, que hay que pensarlo, ¿sí? Nos va a ayudar mucho también llevada de mejor manera esta legislación respecto a los entes de inteligencia artificial, los robots, todo eso, ¿sí? Y posiblemente con el tiempo hayan jueces y fiscales robots de inteligencia artificial sin sentimiento. Ahí va a estar un poco complicado no tener sentimientos. Bien, esa era mi pequeña ponencia. Quiero agradecerles a ustedes por haberme escuchado y creo que luego van a haber algunas preguntas y gracias por su atención, muy gentiles. Agradecemos la intervención del doctor Eduardo Moreno, fiscal de la provincia de Mora Chinchipe. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos al doctor Ángel Torres, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral, quien abordará un tema crucial para el fortalecimiento democrático: los procedimientos y mecanismos legales disponibles para denunciar y sancionar la violencia política de género. Su intervención nos permitirá comprender no solo el marco legal aplicable, sino también el impacto social de esta problemática que afecta la participación equitativa de las mujeres en la vida política del país. Señoras y señores, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al gobierno provincial por permitirnos estar en su casa, a ustedes por destinar un tiempo valioso de cada uno de ustedes para acompañarnos en este evento organizado por el Tribunal Contencioso Electoral con apoyo de la cooperación internacional y de ustedes también. Para mí siempre ha sido, es y será grato venir a Zamora Chinchipe, la tierra donde nací y pues en donde tengo muchísimos amigos y familiares también. Bueno, vamos a comentar un poco sobre el tema de la violencia política de género. Voy a hacerlo desde una perspectiva normativista. Perdón, pero no quiere funcionar este aparato. Bueno, primero vamos a mirar qué es la violencia política de género.
algunas disposiciones normativas que regulan la violencia política de género, cuáles son las conductas tipificadas como violencia política de género y finalmente el procedimiento que se debe observar para efectos de procesar una denuncia por violencia política de género. Entonces, ¿qué es violencia política y violencia política de género? Es decir, hay muchos actos de violencia, pero no todos son violencia política y no todos son violencia política de género. Entonces, hay que entender, hay que diferenciar, hay que distinguir estas categorías que son relevantes. El empleo de la fuerza para obtener el consentimiento es evidentemente un acto de violencia. Es decir, cualquier forma violenta, física, psicológica, en fin, que se utilice para obtener que alguien haga algo que de otro modo no lo haría, es violencia. Es la coacción para que alguien haga aquello que no quiere o se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer. Es decir, esos actos que obligan a una persona a hacer algo que no quiere, abstenerse de hacer algo que quisiera hacerlo, resulta ser violencia. Las acciones propensas a crear dificultades, castigos o privar a las mujeres del ejercicio del derecho a participar en política identifican acciones físicas tales como golpear, empujar, acosar sexualmente, violar, secuestrar y asesinar. También se relacionan con tipos de violencia psicológica tales como las amenazas, el acoso, el abuso verbal, la coerción, difamación y amenazas contra su familia, dice la Alianza Asia del Sur Internacional, que es violencia que se genera evidentemente contra las personas en general. La violencia no es solamente contra las mujeres, la violencia es contra las personas en general. La violencia es también contra animales, contra cosas, contra bienes, en fin. Entonces, ¿qué es violencia política de género? La violencia política de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Es importante tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado y considera que la violencia no solamente se genera en la vida pública, también en la vida privada. Lo propio ocurre en cuanto a la violencia política de género. Sí, esencialmente en la vida pública, pero también ocurre o puede ocurrir en la vida privada. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, dice la OEA. Es decir, frente a la agresión, a la violencia, a la amenaza, al sufrimiento físico, psicológico, emocional, sexual, de la que las mujeres pueden ser objeto, el ordenamiento jurídico, empezando por la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce que las mujeres tienen derecho a tener una vida libre de violencia. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, cualquier afectación a una mujer, desde el punto de vista de la violencia, implica una afectación a los derechos de las mujeres.
Tanto la violencia como el acoso políticos contra la mujer pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión, entre otros, basada en su género. Eso es muy importante tenerlo presente. La violencia política de género tiene que ver con la violencia por el hecho, por la condición de ser mujer. Es la esencia de la violencia política de género. Y claro, no solamente son acciones, también son omisiones. Se puede producir actos de violencia política de género, tanto por acción cuanto por omisión, que tengan por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. Creo que es importante detenerme un momentito en esta última parte. Los instrumentos internacionales, nuestra Constitución, reconocen la igualdad formal y material. Formalmente sí. En la vida real hay muchas diferencias que se conservan todavía. Sin duda alguna, es un problema incluso cultural. Los estereotipos de género siguen siendo una cuestión de conducta, de comportamiento. Muchas personas ven como normal los estereotipos porque siempre se ha venido arrastrando históricamente. Creo que tenemos que reconocer que existe una fuerte conducta machista, patriarcal, ¿no es cierto? Los hombres primero, ¿verdad? Y por sobre cualquier otra persona. Entonces, eso hay que superarlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que cambiar esas conductas, esos comportamientos para que, ojalá, nos podamos realmente sentir iguales, en igualdad de condiciones. Eso es muy importante. Entonces, así a la violencia política se puede entender como toda actuación violenta encaminada a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio de los derechos de participación de las mujeres a disponer de una vida libre de violencia y a participar en actividades políticas y públicas en igualdad de condiciones que los hombres. Ese es un concepto mío que lo incorporé en uno de mis artículos que se encuentran publicados y que un poco recogen los conceptos que antes hemos comentado. Entonces, eso es la violencia política de género, muy presente en nuestra sociedad. Entonces, veamos una breve diferencia entre violencia política de género de la violencia puramente electoral. De las definiciones plasmadas ut supra, resulta pertinente diferenciar a la violencia política de género de la violencia electoral. Así, la violencia política suele estar orientada a influir en resultados electorales y, por tanto, en la distribución y en el ejercicio del poder. La política tiene como propósito alcanzar el poder. Para eso se hace política. Para eso se busca ser parte de la actividad política con el claro propósito de acceder a las instituciones que permitan ejercer el poder. ¿Qué es el poder, sin embargo? El poder es aquella virtud que tienen las personas, o unas personas, para influenciar en otros, para conseguir que otros hagan lo que de otro modo no lo harían. Y para eso es muy importante entonces tener un liderazgo que permita persuadir a las personas, ¿no es cierto?, a que se inclinen por una cierta actuación, por una cierta visión, por una cierta forma de ver la vida, ¿no es cierto? Entonces, un líder es aquel que tiene alguna importante influencia que a través de la cual consigue que los demás hagan algo que de otro modo no lo harían. Pues, los liderazgos se pueden dar en la familia, en grupos de amigos, en comunidades y por supuesto también el liderazgo político, el liderazgo empresarial,
el liderazgo social, en fin. En cambio, la violencia electoral se manifiesta de distintas formas, tales como la influencia en el proceso de votación, en el proceso electoral y particularmente cuando se acude a las urnas a consignar la voluntad sobre una determinada preferencia. En el proceso de votación hasta llegar a la intimidación coercitiva o amenazas de daño físico, psicológico, sexual o económico contra la mujer para obligarlas a expresar su voluntad en las fases propias del periodo electoral. Entonces, la violencia electoral tiene como propósito influir en un resultado electoral. Bien, veamos algunas disposiciones sobre la violencia política de género. Primero, señalé hace un momento que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene normas de carácter convencional que buscan proteger a las mujeres, a las personas en general y en particular a las mujeres de la violencia de la que han sido objeto de manera general, tradicional y lo siguen siendo todavía. El artículo 66, numeral 3, literal B de la Constitución reconoce el derecho, de un lado, y el deber del Estado de garantizar la integridad personal, la integridad física, la integridad psicológica de las personas, que incluya una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, en cuyo propósito ordena al Estado que adopte medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres. Y esas medidas pueden ser de carácter legislativo, es decir, a través de las leyes. Esas medidas deben ser a través de políticas públicas, ¿no es cierto?, para generar condiciones a fin de evitar la violencia contra las mujeres y, por supuesto, también las medidas de carácter institucional para que cuando se produzca esa violencia, evidentemente, los que incurren en estos actos sean sancionados y las personas afectadas sean resarcidas en el ejercicio de sus derechos. Por su parte, el artículo 76 de la Constitución reconoce el derecho al debido proceso, que incluye algunas garantías básicas como el derecho a la defensa, ¿no es cierto?, la proporcionalidad que deben guardar las infracciones con las sanciones, entre otras cosas. El debido proceso es por sí mismo un principio y un derecho de las personas. Esto es que las autoridades administrativas, jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias, observen la secuencia previamente establecida de los distintos pasos que se deben dar para efectos de investigar, para emitir un acto administrativo en la vía administrativa o una sentencia en la vía judicial. Sí es importante para los colegas abogados básicamente señalar que se utiliza la acepción procedimiento en la vía administrativa, mientras que la acepción proceso es para la vía jurisdiccional, en la vía judicial. Nada más eso para tenerlo presente. La ley contra la violencia a la mujer y la familia, ya derogada, señalaba que el Estado tiene el propósito de prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, esto es niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado, en especial cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo mediante políticas públicas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas, así como a través de la reducción de las personas agresoras y el trato en masculinidades. Se dará atención prioritaria y especializada a las niñas y adolescentes en el marco de lo que dispone la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por tanto, estos son los deberes que tiene el Estado: prevenir, ¿no es cierto?,
adoptar medidas legislativas, políticas públicas, en fin, encaminadas a proteger, a reparar a las víctimas de violencia. El Código de la Democracia, en el artículo 280, define a la violencia política de género. Para algunos estudiosos del derecho, cuando el legislador incorpora una definición, el intérprete del enunciado normativo pues tiene que someterse a esa definición. Ya el aplicador de la norma del derecho no puede definir por sí mismo algo que ya lo ha hecho el legislador. El artículo 280 dice que es violencia política aquella agresión cometida por una persona o varias personas de manera directa o indirecta, es decir, se refiere a la persona en cuestión o puede utilizar mecanismos indirectos para agredir a una mujer, contra las mujeres candidatas, es decir, aquellas que participan en un proceso electoral como candidatas, como aspirantes a una dignidad de elección popular, las militantes de las organizaciones políticas, quienes hacen dirigencia política, aquellas mujeres elegidas para desempeñar cargos de elección popular, aquellas designadas, es decir, aquellas que acceden a cargos no por elección popular, sino por la confianza que deposita alguien en una mujer para que desempeñe un cargo de confianza, es decir, aquellos cargos de libre nombramiento y remoción, por ejemplo. Pero además también aquellas mujeres que ejerzan cargos públicos. Entonces, la violencia política de género no solamente se ha de proferir contra mujeres que ocupan ciertos cargos relevantes, sino también contra cualquier servidora pública de este país. También es violencia política aquella conducta agresora en contra de defensoras de derechos humanos, ¿okay?, de las activistas de derechos humanos, de las feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. Aquí es importante destacar entonces que tampoco toda mujer puede ser objeto de violencia política de género. Debe encontrarse en una de estas categorías definidas por la ley. En la vida pública o en la vida privada, es decir, aquellas que promueven la defensa de los derechos humanos, las feministas, las lideresas sociales, en fin. Ahora, esta violencia, para que sea política de género, tiene que orientarse ¿a qué? A acortar, a suspender, a impedir o a restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo. En un municipio, por ejemplo, donde el alcalde y la vicealcaldesa tienen confrontaciones, problemas políticos, y en consecuencia el alcalde adopta medidas que limiten el ejercicio de las funciones asignadas a la vicealcaldesa. No le encarga a la alcaldía, por ejemplo, a pesar de estar obligado a hacerlo. Por ejemplo, eso es violencia política de género. Las omisiones o aquellos actos que les restrinjan a una servidora pública a que por cualquier razón que se ha generado un problema entre los jefes y la mujer, que generan ciertas actuaciones que limiten, que impidan, que dificulten el pleno desempeño de sus responsabilidades, es considerado violencia política de género. O para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión. ¿Ok? Se utilizan mecanismos para que una mujer asuma, por ejemplo, un cargo
con el propósito de que haga algo que no quisiera hacerlo. ¿Ocurre? ¿Sí? O le dice, ok, usted se encarga de, digamos, de la alcaldía o de la prefectura, pero no puede hacer esto, este otro o lo otro, a pesar de que de acuerdo con la ley esté facultada para hacerlo. Es decir, si le dice, le fuerza, le obliga o simplemente ya nunca más le vuelvo a encargar a usted. Así que escoja. Estoy poniendo nada más en el imaginario, ¿no? O en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. La institución tiene suficientes vehículos para que se movilice. Además debe tener la garantía de la seguridad, en fin. Pero bueno, le delego para que haga algo, pero usted verá cómo lo hace. Perdón por decirlo de ese modo, ¿no? Entonces, la limitación para que acceda a bienes públicos necesarios para cumplir con sus deberes, con las funciones propias de su cargo, también constituye violencia política de género. ¿Ok? El artículo 180 del Código de la Democracia tipifica actos considerados violentos contra las mujeres en la vida política, los que se basan en su género y dentro del ámbito político. Entonces, para que sea violencia política de género, tiene que ver con afectaciones por el hecho de ser mujer, estereotipos por esa condición y, por supuesto, que tenga relación con actividades de carácter público. Esta parte del enunciado normativo engloba, a mi juicio, dos aspectos a saber. Los actos violentos se basan en estereotipos de género y tienen algún grado de relación con las prácticas, actividades o reglas que organizan la competencia por el poder político. Esto es una opinión personal, no es que así esté escrito, por cierto, en el Código de la Democracia. La ley incorpora un amplio detalle de conductas humanas tipificadas como violencia política de género. Por tanto, quien interpone una denuncia por infracción electoral muy grave relativa a la violencia política de género tiene el deber legal de anunciar pruebas documentales, testimoniales o periciales que permitan llevar al convencimiento del juzgador sobre los hechos constitutivos de esa violencia política de género. Entonces, quien presenta una denuncia contra otra persona por violencia política de género tiene la obligación de aportar las pruebas. Aquí vale la pena destacar algo. El Tribunal Contencioso Electoral no puede actuar de oficio. Nosotros no tenemos capacidad legal para intervenir de oficio. Nosotros podemos ser testigos de una violencia política de género, pero por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Tiene que la persona afectada presentar la denuncia, aportar las pruebas de cargo, ¿no es cierto?, para que el juez se convenza de que en efecto se produjo un acto de violencia política de género. Ahí de paso destaco también algunas cosas. Existen autoridades que tienen fuero de Corte Nacional, por ejemplo. Otras que no pueden ser juzgadas penalmente en determinados tiempos. Nosotros, por ejemplo, a nosotros no nos pueden juzgar cuando estamos en periodo electoral, por ejemplo. Existen autoridades que son sujetas de juicio político de acuerdo con la Constitución. Yo también, los jueces electorales también lo somos. Para llamar a juicio político existen unas causales explícitas en la Constitución, ¿verdad? No le pueden llamar a juicio político por cualquier cosa, sino por aquello que está explícitamente determinado en la Constitución, y esa es una facultad propia del legislador. Pero, en cuanto tiene que ver con la violencia política de género, no existe excepción alguna. No se reconoce fuero. El Tribunal Contencioso Electoral, en consecuencia, puede sancionar
a cualquier servidor público del país, a cualquier persona de este país, siempre que se acredite que haya incurrido en violencia política de género. Cuando juzgamos a una ex vicepresidenta, muchos dijeron que el tribunal no tenía competencia para juzgarla y sancionarla. Qué equivocados, absolutamente equivocados. El Tribunal Contencioso Electoral puede sancionar al presidente de la República, como a un vocal de la Junta Parroquial, como a cualquier servidor público de este país, a cualquier persona que incurra en violencia política de género. ¿Hemos sancionado a jueces? Sí. ¿Hemos destituido a jueces? Sí. Es decir, respecto de las infracciones electorales, nadie está exento. Lo que hay que hacer es, evidentemente, demostrar, probar que haya incurrido en violencia política de género. Eso sí. ¿Ok? Hago, por cierto, esta precisión porque además es importante que lo sepan. ¿Ok? Hemos sancionado a prefectos, hemos sancionado a alcaldes, hemos sancionado a asambleístas también, ¿no es cierto?, por actos de violencia política de género o de otro tipo de infracciones de carácter electoral. ¿Cuáles son las conductas consideradas violencia política de género? Aquellas que amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. ¿A alguien se le ocurre que hay que obligarla a que renuncie al cargo de vicealcaldesa, de viceprefecta, de cualquier cargo? ¿Ok? Pues evidentemente, y eso pasó algo de esto con vicealcaldesas en 2 cantones de la provincia de Loja. Les acortaron el tiempo y les impidieron que se mantengan como vicealcaldesas, por ejemplo. 2 alcaldes fueron destituidos por esa razón. Cuando restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, no es muy común que eso ocurra. ¿Puede pasar? Sí, claro que puede pasar. Alguna mujer podría ser obligada a votar en un determinado sentido, aunque no esté convencida, no quisiera hacerlo, puede ocurrir, claro, y eso implicaría violencia política de género. Cuando realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral, cuando en la campaña electoral denigran la imagen, el buen nombre de las mujeres candidatas, por ejemplo, o en el ejercicio de sus funciones políticas. No solo cuando sean candidatas, cuando se encuentren ya en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos. Cuando se producen afirmaciones estereotipadas que por la condición de mujer, ¿no es cierto?, de alguna manera afectan o pudieran afectar la imagen de la persona ofendida, por ejemplo. Dañen en cualquier forma material electoral de la campaña de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Es bastante común que en los tiempos de campaña electoral los opositores se dediquen a romper, a destruir la propaganda electoral, ¿sí o no? Si eso ocurre con propaganda material electoral de una mujer, constituye violencia política de género. ¿Ok? Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos información falsa, errada o imprecisa, u omitan información a la mujer que la induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Una mujer que acude a un debate y resulta que su equipo asesor le proporciona información falsa, alterada, imprecisa, que le hace, digámoslo así, quedar mal en el debate, que le puede hacer incluso perder puntos, en fin, eso también es violencia política de género. ¿Por qué? Porque tiene la intención
de dañarla, de afectarla, de afectar su candidatura, sus posibilidades electorales. ¿Ok? Sigamos, por favor. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral, en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género, transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objeto de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos. De esto hay bastante. Muchos no denuncian, o muchas mujeres no denuncian, pero de esto hay cualquier cantidad, sobre todo en las redes sociales. ¿Ok? Por cierto, el Tribunal Contencioso Electoral en muchas ocasiones ha considerado que el uso de las redes sociales con este propósito evidentemente constituyen prueba que conlleva a determinar sanciones. A un ex asambleísta que después fue secretario de Seguridad del gobierno, él fue sancionado precisamente por una afirmación en su red social, ¿no es cierto?, en contra de otra mujer asambleísta. Cuando obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. Cuando impongan sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Entonces, una sanción excesiva, tanto en la vía administrativa como en la vía jurisdiccional, con el propósito de afectar los derechos políticos de una mujer, también puede constituir violencia política de género. Sigamos. Cuando limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad, que tiene relación con una explicación que antes ya la realicé. Entonces, si a alguien se le ocurre ponerle cortapisas, generar dificultades para que la mujer cumpla satisfactoriamente su cargo político con el propósito de, digamos así, no tenerla en el futuro como su contendora, ¿podría incurrir en violencia política de género? Sin duda que sí. Cuando eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones en condiciones de igualdad. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos. Ojo, digamos en un consejo provincial o municipal, una concejala, una consejera que es agredida, digámoslo así, es ofendida de alguna manera, pero no se le concede la palabra para que ejerza su derecho a la defensa, ¿no es cierto?, podría incurrir en violencia política de género. Así que, sobre todo las autoridades que dirigen cuerpos colegiados, a tener presente esta conducta que podría implicar violencia política de género. Cuando impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición, o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política. Digamos que a una mujer que tiene condiciones distintas de la generalidad, ya sea por razones físicas o por razones de raza, de color, cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Digamos una mujer negra, una mujer campesina, una mujer indígena, que por ser tal, pese a ocupar un determinado cargo público, le mandan a hacer algo que la denigre, que la ofenda por esa condición, podría incurrir también en violencia política de género. Entonces, como verán, el Código de la Democracia contiene una amplia gama
de conductas que pueden ser consideradas violencia política de género. ¿Qué es lo que corresponde entonces? Primero, ojalá que como conducta general de las personas seamos respetuosos de las mujeres, de las personas en general y en particular de las mujeres. Que lejos de generar dificultades para que accedan a cargos, para que ejerzan cargos, al contrario, hay que crear condiciones para que lo hagan. Eso es lo que corresponde y lo que debemos hacer, además de respetarlas en general por cualquier circunstancia, por el hecho de ser mujeres. Primero, como conducta que creo que es importante. Pero quienes están en la vida política y pública, deben tener muy en cuenta que pueden incurrir en alguna de estas infracciones. ¿Cuál es la sanción que en estos casos se aplica? El artículo 280 fue incorporado en la reforma al Código de la Democracia de 2022, que se tipificó a la violencia política de género como infracción electoral muy grave, que podía ser sancionada con multa entre 20 y 70 remuneraciones básicas unificadas, la suspensión de los derechos de participación de 2 a 4 años o la destitución del cargo. La reciente reforma del año 2025 hizo una modificación a la sanción. Ahora se prevé que la sanción puede ser desde 10 hasta 50 salarios básicos unificados. La suspensión de derechos puede ser hasta 1 año, ¿ok? O la destitución del cargo. Entonces, se redujo la multa, se redujo el tiempo de suspensión de derechos. A propósito, un breve comentario. En los últimos días habrán visto en redes sociales darle duro a uno de mis compañeros jueces porque aplicó el principio de favorabilidad y en esa virtud disminuyó el periodo de suspensión de derechos que ya había sido resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Parece que el legislador no se percató del principio de favorabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional Ecuatoriana, la Corte Nacional de Justicia han resuelto en varios casos en el sentido de que el principio de favorabilidad no solamente se aplica hasta el momento de dictar la sentencia respectiva, sino también durante la ejecución de la sentencia. Entonces, si como en este caso se expide una ley más favorable, ¿no es cierto?, y se encuentra dentro de ese periodo de tiempo, le favorece también con la aplicación del máximo del tiempo, como en este caso. Así que no es que el juez hizo esto porque algo raro ocurrió, sino porque eso es lo que jurídicamente corresponde. ¿Ok? Bien, en la última reforma de julio del 2025 se incorporó algunos aspectos sobre el tema específico de la violencia política de género. Primera cuestión, evitar revictimización durante el trámite y la presentación de pruebas. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la obligación de proteger a la mujer víctima de violencia política de género para que no sea revictimizada durante el proceso de juzgamiento, para que durante la práctica de las pruebas anunciadas con la denuncia, obviamente no sea revictimizada. En esa línea también se establece la obligación del Tribunal Contencioso Electoral de no difundir información relativa a la violencia política de género. Es en esta virtud que en la página web del tribunal ustedes encuentran todas las actuaciones del tribunal en cada una de las causas. Ustedes ingresan el número de causa y pueden revisar todos los
autos y las sentencias que se han emitido en relación con esa causa. Todavía no tenemos el expediente digital, pero estamos trabajando para muy pronto poderles presentar todo el expediente de cada una de las causas. En el caso de violencia política de género, no se puede exhibir absolutamente nada. Las audiencias, por ejemplo, que realiza el tribunal son de conocimiento público. Las personas interesadas están pendientes, saben que se convoca para resolver, digamos, para una audiencia en una determinada causa, pueden ingresar a la página web del tribunal y ver en el momento mismo el desarrollo de la audiencia. En el caso de violencia política de género, ya no. Seguiremos transmitiendo las audiencias por infracciones electorales, excepto las de violencia política de género. ¿Cuál es el propósito? Evitar que la gente se entere que a una determinada mujer le dijeron esto o lo otro, que le violentaron políticamente, le generaron violencia política de género. ¿Ok? Entonces, a partir de hace algunos días, el tribunal ya no difunde nada que tenga que ver con las causas de violencia política de género. Acabamos de aprobar una reforma reglamentaria y un instrumento para implementar tecnológicamente estos aspectos. También se prevé ahora el patrocinio gratuito de la Defensoría Pública en favor de las mujeres afectadas por violencia política de género. Uno de los problemas para que muchas mujeres no denuncien por las afectaciones que sufren es obviamente por las dificultades que tienen para acudir a un abogado que obviamente les va a cobrar sus honorarios. ¿Ok? A partir de julio de este año, además ya hemos firmado un convenio con la Defensoría Pública. La Defensoría Pública también irá preparando a sus abogados, a su personal, para que patrocinen causas en defensa de las mujeres violentadas políticamente. Así que por eso es importante también la presencia y aprecio que esté con nosotros el delegado de la Defensoría Pública en nuestra provincia. Y para todos entonces, ahora tienen que conocer que pueden acudir a la Defensoría Pública para que les patrocinen gratuitamente las causas por violencia política de género. Ya he señalado entonces, se establece como regla la privacidad y confidencialidad en datos y audiencias. Las audiencias deben ser adaptadas para garantizar la dignidad y seguridad, además de que también se prevé la ejecución reforzada. Es decir, como ustedes saben, los juicios no terminan con la sentencia, sino con la ejecución de la sentencia, con la ejecución de lo decidido. Entonces, el tribunal puede remitir a la Fiscalía General del Estado aquellos casos en los que los sancionados incumplan la sentencia, la sanción, para efectos de que obviamente puedan ser juzgados por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. ¿Ok? Sigamos. El artículo 184.2 de la Ley Reformatoria del Código de la Democracia establece en cambio las medidas de protección y de reparación. Hasta antes de la reforma, el tribunal tenía competencia para dictar medidas de reparación. Ahora, podemos dictar medidas de protección al momento de recibir una denuncia por violencia política de género para evitar que se consuma, en algunos casos, para que se repare, para que se detenga la afectación que pudiese estar en curso. Entonces, se pueden dictar medidas de protección a la mujer víctima de violencia política de género, las que podrán ser ratificadas o modificadas o derogadas al momento de dictar sentencia. ¿Ok? Entonces, ahora se pueden dictar medidas de protección y medidas de reparación. Nosotros hemos dictado varias medidas de reparación, el pedido de disculpas públicas, por ejemplo. A muchas autoridades no les gusta pedir disculpas públicas a la persona a la que ofendieron,
pero tienen la obligación de hacerlo. Muchos a regañadientes lo han hecho, pero lo han hecho. ¿Ok? Podemos ordenar la reparación integral a la víctima, incluyendo medidas simbólicas, materiales o de satisfacción. Una medida simbólica es el pedido de disculpas, por ejemplo. También dice la reforma del Código de la Democracia que podemos dictar medidas de reparación. Esto todavía está en construcción, el tribunal aún no se ha pronunciado en ningún caso sobre esto. Seguramente lo discutiremos e implementaremos medidas más adelante encaminadas a reparar el daño causado, para que no solamente el violentador sea sancionado, sino que también reciba alguna forma de reparación. Refuerza la obligación que tiene el Tribunal Contencioso Electoral de garantizar no solo la institución de los derechos y vincula el derecho electoral con los estándares de justicia restaurativa e igualdad. Espero haber explicado qué es la violencia política de género, en qué casos se produce la violencia política de género, de qué modo se acude al Tribunal Contencioso Electoral o este tipo de garantías. Quisiera agregar a lo que ya he señalado, por cierto, que no solamente la violencia política de género no solamente se produce de un hombre hacia una o a varias mujeres. La violencia política también se genera entre mujeres. ¿Ok? Es que estas conductas todavía están muy presentes en la generalidad de las personas. No solamente son hombres los que violentan políticamente a las mujeres, sino también las mujeres violentan a otras mujeres. El tribunal ya ha sancionado al menos a 3 mujeres que han incurrido en violencia política de género en contra de otras mujeres. Yo tengo ahora la obligación de no revelar de manera específica los casos, por eso me limito a hacerlo de manera muy general, pero lo que quiero es explicar que la violencia política de género no solamente es propia de los hombres hacia las mujeres, sino también entre mujeres, y entonces existen casos, podrán existir casos de mujeres sancionadas por violencia política de género, por supuesto que sí. Eso me parece importante también que se tenga presente. Ahora, muy bien, rápidamente, ¿cuál es el procedimiento a seguir durante los procesos de juzgamiento y de sanción por violencia política de género? En primer lugar, la denuncia tiene que cumplir ciertos requisitos formales. ¿Por qué es importante que se cumplan ciertos requisitos formales? Para que el denunciado conozca perfectamente bien de qué se le acusa y pueda en consecuencia ejercer el derecho a la defensa. Porque si la denuncia es vaga, es oscura, no es clara, no dice cuál es la conducta que busca sea sancionada, ¿cómo le permitimos que se defienda el denunciado? Entonces, no solamente es una cuestión de forma, es también de fondo el hecho cierto de permitir un adecuado ejercicio del derecho a la defensa. Por tanto, la denuncia debe tener ciertos requisitos que están previstos en el Código de la Democracia y en el Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Por razones del tiempo solo las enunciaré muy rápidamente. La identificación de la persona que denuncia, si lo hace por sí misma o en representación de alguna entidad o organización, en fin, en cuyo caso tiene que justificar esa condición de representación, tiene que determinar de manera precisa en contra de quién presenta la denuncia, si la identidad de la persona infractora, tiene que determinar los hechos, tiene que ser muy clara, muy precisa o lo más precisa posible para hacerle conocer al juez primero y luego al denunciado cuáles son los hechos que motivan la denuncia, por qué se siente agredida psicológica, física o sexualmente con motivos políticos y qué sé yo. ¿Ok? Entonces, la determinación de los hechos, la relación de los hechos con las normas del derecho, es decir, los fundamentos de derecho en los que se basa, se fundamenta y qué es lo que pretende en consecuencia,
además de designar al abogado que le va a patrocinar y, por supuesto, la dirección en donde se ha de citar a la persona infractora, entre otros de los requisitos de forma. Si el escrito de denuncia cumple con los requisitos, el juez la admite a trámite, si no, le da tiempo para que aclare, para que complete la denuncia, ¿no es cierto? También tiene que, es cierto, hacer el anuncio de pruebas, ¿verdad?, con las que busca acreditar los hechos motivo de la denuncia. Una vez que esté completo el escrito de denuncia, el juez admite a trámite y ordena la citación al o a los infractores, ¿verdad?, quienes tienen 5 días para contestar la denuncia, y al momento de contestar también pueden adjuntar pruebas de descargo siempre que afirmen algo. Como ustedes saben, por efectos del principio del derecho a ser considerados inocentes mientras no se pruebe lo contrario, quien afirma algo tiene que probar. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia obligatoria en el sentido de que se puede revertir la carga de la prueba cuando la mujer ofendida se encuentre en condiciones de discriminación o de subordinación. ¿Por qué? Digamos que una vicealcaldesa denuncia al alcalde y es el alcalde el que tiene bajo su responsabilidad algunos documentos que pueden servir de prueba. Le ha pedido, pero no le entrega información y muy probablemente no lo va a hacer. Entonces el juez, pero eso sí, tiene que pedirle, tiene que acreditar que se encuentra en condición de discriminación o de subordinación para que el juez acepte revertir la carga de la prueba al momento de admitirla a trámite. Y claro, ahí le hago saber al denunciado que es él el que tiene la obligación de probar que es inocente. ¿Ok? Espero haberme hecho entender en esta parte que obviamente resulta ser relevante. Una vez que haya contestado la denuncia, se fija la fecha para la audiencia de prueba y de alegatos. Entonces, ante el juez de primera instancia, el denunciante en primer momento practica las pruebas, luego la parte denunciada se pronuncia sobre aquellas, presenta las pruebas de descargo si es que las ha anunciado. No se pueden practicar pruebas que no hayan sido anunciadas. Esto también tiene que ver con el derecho a la defensa. El denunciado o el denunciante tienen derecho a conocer cuáles son las pruebas que han sido aportadas por la contraparte y respecto a las cuales va a tener que pronunciarse durante la audiencia. Finalmente, el juez de primera instancia dicta sentencia. Como este es de doble instancia, puede pedir primero presentar un recurso horizontal de ampliación o de aclaración. Ampliación cuando no se ha resuelto algo que era parte del proceso. Aclaración cuando hay algo oscuro, cuando hay alguna vaguedad que no se entiende de manera adecuada y suficiente, pero por este recurso no se puede cambiar lo decidido, ¿ok?, sino únicamente la argumentación se puede aclarar o se puede completar. Luego puede interponer cualquiera de las partes el recurso de apelación para que sea el pleno del tribunal, es decir, los 5 jueces, los que conozcan y decidan en última instancia. Vale señalar que el juez de primera instancia ya no puede integrar el pleno del tribunal, como es obvio. Es llamado o se llama un juez suplente para que se integre al pleno y así poder completar los 5 jueces. Porque en materia jurisdiccional, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver sí o sí con 5 jueces. Es decir, ahí no hay mayoría de 3 o de 4. Tenemos que estar necesariamente los 5. Claro, podemos hacer votos salvados, podemos hacer votos concurrentes, es decir, podemos diferir de otros votos, pero tenemos que decidir 5. En los casos administrativos, allí sí podemos reunirnos 3 y tomar decisiones en el ámbito administrativo, pero en el ámbito jurisdiccional es indispensable
es condición necesaria que esté integrado por los 5 miembros del tribunal. ¿Ok? Y luego viene la ejecución de la sentencia, que como he señalado, el juez de primera instancia es el juez encargado de hacer cumplir la sentencia. El momento que el Pleno resuelve el recurso de apelación o que ha resuelto el recurso de ampliación y aclaración a la sentencia del Pleno, vuelve al juez de primera instancia para que siente la razón a través del secretario de la ejecutoria de la sentencia y además para que haga cumplir la sentencia. El juez puede incluso realizar audiencias de verificación de cumplimiento de sentencias. En estos días hemos tenido algunas dificultades con el Ministerio del Trabajo. Parece que se quieren meter en líos en un caso, ¿no es cierto? Y los jueces han realizado, no están a mi cargo esos casos, han realizado audiencias de verificación de cumplimiento de la sentencia dictada por el juez, por el tribunal. Existen casos en los que no apelan de la sentencia de primera instancia, claro, y ahí sí ya se ejecuta, se ejecutoría y luego se ejecuta. No en este caso, pero por ejemplo, a mí me correspondió conocer el recurso subjetivo contencioso electoral en las elecciones intermedias, en las elecciones anticipadas de presidente y de asambleístas. El Consejo Nacional Electoral había resuelto que no se aplique la paridad de género 50-50 en esas elecciones, sino en las siguientes, es decir, en las elecciones del 2025. Algunas lojanas presentaron un recurso subjetivo, me correspondió a mí conocer, resolver en primera instancia. Yo revoqué lo resuelto por el Consejo Nacional y ordené que se cumpla con la paridad de género, tanto en los binomios presidenciales cuanto en el encabezamiento de listas pluripersonales para la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional, que fue el ente contra quien se recurrió, no interpuso recurso de apelación, ni más faltaba, no podía ser de otro modo, ¿no es cierto? Se ejecutó lo que yo decidí y así se ejecutó. ¿Ok? No hubo ninguna reforma en cuanto a la paridad de género, se mantiene, con esto último termino. Personalmente creo que hemos tenido avances importantes en el Ecuador respecto de la paridad de género, pero aún hay mucho que hacer. Aún hay mucho que hacer. He participado en varios eventos internacionales y he visto con satisfacción, si se quiere, para nosotros, con pena por otros, que hay muchos países en los que están muy lejos todavía de la paridad de género. Están muy lejos todavía. En el caso nuestro, como ya ustedes conocen, los binomios presidenciales, prefecturas provinciales, tienen que estar integradas necesariamente por una candidata mujer y un candidato hombre, o un candidato hombre y una candidata mujer. Pero además, las organizaciones políticas tienen la obligación de observar también la paridad de género en el encabezamiento de listas, si se quiere. Así, por ejemplo, una organización política de ámbito nacional que presenta 10 candidaturas para prefecturas en 10 provincias del país, 5 tienen que ser candidatos varones y 5 tienen que ser candidatas mujeres. ¿Cuál es el problema que estamos mirando ahora? Que muchas organizaciones políticas, donde tienen fuerza, donde tienen más chance de ganar, ponen hombres, y a mujeres donde no tienen mucha posibilidad de tener éxito. Eso todavía hay que irlo, es parte de lo que creo que hay que irlo superando. En las listas para asambleístas, por ejemplo, para concejales, para vocales de juntas parroquiales, también el 50% tiene que estar encabezado por mujeres. En el caso de asambleístas, el 50% de las provincias tienen que estar encabezadas por mujeres, en el 50% de los distritos, en el caso de Pichincha, Guayas, Manabí, tienen que estar encabezadas por mujeres. En el caso de los concejales, el 50% de los cantones de la respectiva provincia tienen que estar encabezados por mujeres.
En el caso de Zamora, que tiene 9 cantones, ¿no es cierto?, deberían tener 5 candidatos a alcaldes y 4 candidatas mujeres, o a la inversa, 5 candidatas mujeres y 4 candidatos varones para alcaldes. En el caso de las concejalías, igual tienen que estar encabezadas en el mismo porcentaje de la respectiva provincia. En el caso de las prefecturas es a nivel nacional, en el caso de las alcaldías es a nivel provincial y en el caso de las juntas parroquiales también es a nivel provincial. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, y esto a mí me da mucha satisfacción y lo suelo comentar, en esta parte mi hija Carol, cuando hizo su tesis para graduarse de abogada en la UDLA, yo era profesor allí, fui profesor 18 semestres, con Richard Ortiz, que actualmente es juez de la Corte Constitucional. Los dos, sobre todo, formábamos parte del grupo de profesores que nos encargamos de la materia electoral y de dirigir o de corregir las tesis, las investigaciones de los alumnos que hacían en materia electoral. Se escogieron 4 tesis en ese tiempo, una de ellas la de mi hija, y ella planteó esto de que las listas pluripersonales, así como las unipersonales, deban ser encabezadas en el 50% de las mujeres para procurar la paridad de género. Aún hay mucho que hacer, por hacer. Hemos avanzado. Por ejemplo, para Asamblea Nacional, en las elecciones anticipadas, después de la muerte cruzada, el 43% de la integración de la Asamblea fue de mujeres, una de ellas nos acompaña aquí, mientras que en las elecciones últimas del 2025, el 46% de los integrantes de la Asamblea Nacional son mujeres. Aún no llegamos al 50%. ¿Dónde estamos muy lejos? En las alcaldías. 40 alcaldesas de 221, ahora 222. 8 prefectas de 23 prefectas y prefectos provinciales del país. Así que aún hay que avanzar en cuanto al número de elegidos. Es importante que se reconozca para la participación, aún hay que hacer esfuerzos para que más mujeres accedan al ejercicio del poder. Bueno, yo espero haber contribuido con ustedes en este monólogo hasta el momento, con algunas explicaciones desde el punto de vista teórico y descriptivo de los textos normativos, y pues haber contribuido, que es el propósito del tribunal, para difundir, para concientizar respecto del necesario respeto a las mujeres y de la promoción de su participación para que alcancen más espacios en el ejercicio del poder público. Abierto ahora sí a las preguntas. Yo había pedido a Marta para que las preguntas sean al final, así que le pido a Eduardo si nos ubicamos acá para responder las preguntas que a Eduardo o a mí nos formulen respecto a lo que hemos expuesto. Muchas gracias, agradecemos al doctor Ángel Torres. En este momento abrimos el espacio de preguntas. Por favor, si hay alguna pregunta, por favor, alza la mano. Ya, acá, por favor, Neiva, tenemos aquí. Muy buenas tardes, distinguidos expositores, felicitándoles por su magnífica ponencia en esta tarde, agradeciendo también por la invitación que nos han realizado a través del Consejo Electoral. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Al doctor Ángel Torres. El tema de la violencia política de género no es muy usual y común. Son pocos casos que han sucedido a nivel nacional, por lo tanto no son procesos que a diario o que aquí en provincia al menos conozcamos.
la pregunta, estamos aquí conversando con Andrea, en este tipo de denuncias o de infracciones que hayan, en el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, hay los delitos que son imprescriptibles. En este caso de la violencia política de género, ¿hay también esa clasificación? ¿Tienen su cierto tiempo para poner la denuncia o son imprescriptibles? Esa sería la pregunta. Muchas gracias por la pregunta y perdón porque se me escapó. En materia electoral también hay tiempos. En el caso de las denuncias por infracciones electorales en general, que incluye a la violencia política de género, prescriben en 2 años. Sí, entonces las mujeres que han sido violentadas políticamente tienen 2 años para presentar la denuncia y el tribunal tiene hasta 2 años para sustanciarlas, aunque la ley nos obliga a resolver en primera instancia en 30 días, que no siempre se cumplen por una serie de factores que siempre van a incidir, como por ejemplo el tiempo para citar al denunciado, algunas cosas que, o por ejemplo si piden informes periciales, eso evidentemente retrasa un poco el tiempo. Pero en relación con la pregunta, las mujeres tienen 2 años para presentar la denuncia. La prescripción, entonces, se produce a los 2 años. ¿Okay? Muy buenas noches, muchísimas gracias por el uso de la palabra. Un saludo fraterno, doctor Ángel Torres Maldonado, un saludo también, doctor Eduardo Moreno. Realmente para nosotros un gusto poder participar de estos espacios, felicitar a la Casa de la Democracia que se ha preocupado por este importante tema y que vengan a Zamora para explicarnos detenidamente estos temas. Luego de saludarles, pues yo creo que más que una pregunta, decir que el tema de la violencia política de género es un acto que no es personal, no es un acto particular, sino es una huella grande que se crea en la democracia y que esta herida se hace cada vez más grande cuando una mujer candidata política o cuando una ya electa, una mujer política, una lideresa o una defensora de los derechos es callada, es silenciada, porque no se silencia solamente a la persona o no se silencia a la persona, se silencia a esa representación de miles de personas que históricamente han sido calladas. Yo tuve el honor de representar con orgullo, con dignidad a mi provincia y también con mucha responsabilidad, ¿no? En donde el debate de ideas debería ser la esencia, en donde el debate de ideas debería ser el centro de este desarrollo. Sin embargo, muchas de las veces las mujeres políticas nos vemos enfrentadas a ciertas situaciones y me refiero específicamente a las redes sociales. El doctor Eduardo Moreno muy bien lo señalaba. El tema de normar la utilización de las redes sociales es muy importante. Decir que desde la Asamblea Nacional en el Parlamento Latinoamericano se está trabajando en una ley modelo que será socializada, espero actualmente sea ya aprobada. Y bueno, muchas de las veces, lo digo es públicamente porque en redes sociales somos víctimas de diversas agresiones y no me refiero al escrutinio público, me refiero a agresiones que tratan de silenciar, que tratan de callar, que tratan de minimizar el trabajo que se realiza. Pienso que la violencia política no busca únicamente herir a la mujer, sino va mucho más allá y es limitar el ejercicio de las mujeres. Así que afortunadamente las leyes actuales, la Constitución, las leyes que se han aprobado garantizan el ejercicio y sobre todo limitar las violencias que existen en este momento. Yo espero que siga avanzando porque hay mucho por hacer. Está en proceso una reforma a la ley vicaria, a la violencia vicaria y esperamos que esto finalmente se pueda cristalizar y aprovechar. Felicitar al sinnúmero de mujeres que ha sido parte de estas luchas que hoy nos permiten a todas las mujeres tener estos espacios de representación política. Muchísimas gracias una vez más por el espacio, por la invitación y esperamos seguir contando con estos espacios. Muchísimas gracias.
Más bien, gracias a ustedes por acompañarnos. Ay. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la ponencia, súper detallada y con términos que en realidad se logran comprender, porque el tema de la justicia electoral es bastante complejo. He tenido la oportunidad de leer algunos de sus criterios y también algunos pronunciamientos dentro de sus sentencias. A mí me llama muchísimo la atención y me queda clarísimo en realidad el tema de la violencia política de género que se basa en el ejercicio del poder, la violencia electoral dentro de los procedimientos. Sin embargo, ¿en qué momento existe la intervención y cómo diferenciamos el común denominador cuando hablamos del escrutinio público, al cual todo personaje público, vaya la redundancia, o político está sometido? ¿En qué momento interfiere el patrón o la característica de configurarse en sí la violencia política de género y la violencia electoral? Cuando criticamos el mal proceder, que no se está cumpliendo el plan de candidatos, entonces, ¿en qué momento rompemos quizás una delgada línea entre ya ser violentadores como ciudadanos o estar a la expectativa de que se cumpla nuestro ejercicio democrático de haber elegido tal o cual autoridad? Gracias. Muchas gracias, interesante la pregunta. A ver, para ser candidatos a una dignidad de elección popular hay que presentar el plan de trabajo, cuyo incumplimiento puede conllevar a la revocatoria del mandato, ¿verdad? Eso implica también un derecho de los ciudadanos a que quienes ejercen la representación política cumplan con lo que comprometieron, digámoslo así, ¿ok? Ahora, eso no es ningún problema que se reclame el cumplimiento de que digamos, que se vigile las actuaciones de nuestros representantes. Eso no es ningún problema. Además, hay que tener presente, por cierto, el derecho que tenemos a la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, todos somos libres de expresarnos, de criticar, de cuestionar. Lo que no hay que hacer es ofender. ¿Dónde está la línea que diferencia? Yo puedo criticar a una mujer que ejerce un cargo público, por supuesto. Lo que no puedo hacer es estereotiparla. Lo que no puedo hacer es utilizar términos, expresiones o actuaciones que lo que busquen es denigrarla por el hecho de ser mujer. ¿Ok? Utilizar estereotipos de género. Entonces, una cosa es la fiscalización, una cosa es la exigencia de cumplimiento de deberes. Lo que obviamente está vetado es la violencia, el uso de términos, de acciones violentas que ofendan, que afecten, que denigren, como hemos señalado, a una mujer que ejerce poder. ¿De acuerdo? Entonces, no se cuestiona, no se condena que se critique a quien está ejerciendo el poder. Se critica la forma de hacerlo, si usted quiere. En la medida que sea, o sea, lo que decía, creo que Andrea, lo importante sería un debate de altura, un debate razonado, razonable, ¿no es cierto?, con posturas ideológicas, políticas, técnicas, en fin, porque es legítimo que tengamos diferencias, sin duda, claro, pero no porque tengamos diferencias yo tengo que caerle encima a palos o con expresiones denigrantes. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Ok. Exacto, es la forma que se utilice, ¿no? Y claro, a propósito, recuerden ustedes, como he señalado, la Constitución establece el principio, digamos, como principio que la ley tiene que establecer la proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Es el legislador el que establece mínimos y máximos de las sanciones. A nosotros lo que nos toca es graduar, ¿no es cierto?, ponderar, relacionar el tipo de infracción, la gravedad de la infracción para aplicar una sanción. Entonces, una
violencia política de género más grave implicará sanciones más graves, más leves implicará sanciones más leves. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Perdonen el atraso, tenía otra actividad, pero uno siempre se trata de estar en todos los debates. Saludar a los ponentes, doctor Moreno, doctor Ángel Torres, Eduardo Moreno. Y interesante el tema, vemos cómo en la historia se ha ido avanzando. Como comunicador he tenido la oportunidad de conocerlo al doctor Ángel Torres desde el Congreso, luego en la Asamblea y ahora en estas instancias. Igualmente al doctor Eduardo Moreno en algunos espacios del deporte, asesor y ahora en la Fiscalía. Mi intervención va en el sentido de esa sutileza que usted, doctor, emplea para la exposición al no citar nombres. Hoy que la violencia a la mujer es fuerte, pero creo que tenemos que trabajar, como usted dice, hemos avanzado, pero nos hace falta. Incluso en este mismo espacio está la mayoría de mujeres, algunos se han retirado, pero sí sería bueno de que esto se equilibre también, porque la violencia, usted acaba de decir, provienen de los términos, el lenguaje con que se utiliza. Yo creo que en estas capacitaciones también debe haber más actores políticos varones para complementar y que también conozcan del sentir, de lo que se ha avanzado. Usted comprenderá, y amigos, amigas, desde la alternabilidad para las elecciones se ha avanzado hoy para integrar, encabezar a las mujeres las elecciones. Entonces, trabajar bastante en la terminología para menorar la violencia de la mujer del género. Esa es mi intervención, no sé, puede aportar el doctor Ángel como también el doctor Eduardo. Bien, desde los albores de la humanidad, desde los textos bíblicos, textos sagrados, como que se le ha marginado a la mujer, no se le ha dado el papel que se lo ha merecido durante tiempo. No se ha considerado que los filósofos señalan que quien mece la cuna mece el mundo. Tal vez es el celo que tienen algunos hombres respecto a que la mujer es más creadora que el hombre. La mujer da a luz, da vida. Entonces, desde los albores de la humanidad se la ha considerado, se la ha tenido como un objeto de poder, ¿no es cierto?, ir o someter a los varones. En la comunidad primitiva pues se agredía, se invadía alguna otra comunidad y lo que hacían primero es llevarse a lo más preciado, que son las mujeres. Entonces, esta clase de eventos deben ser fundamentales y tener mayor cantidad de asistentes, al menos los que están ejerciendo las funciones políticas, públicas, ¿sí?, los colegios, ¿sí?, y obviamente modular, como dijo Andrea, el asunto de las redes sociales, porque es bárbaro esa situación. La música mismo, desafortunadamente, es el fiel reflejo, la música y la información que tenemos es el fiel reflejo de la degradación humana. Dejar de objetivizar a la mujer, ¿sí? Entonces es importante que desde nuestros espacios podamos llegar a la conciencia ciudadana, ¿sí?, meditar sobre este tema de que la igualdad ante la ley, como vemos la Constitución está avanzando, los deberes especiales positivos también tratan de equiparar, es la equidad, vernos de igual a igual todos los seres humanos, no solamente el hombre y la mujer, sino la persona que menos tiene. Y obviamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda la Convención Americana de Derechos Humanos hablan de todos somos iguales en dignidad y derechos. Y eso es lo que a algunos parece que no comprendemos. Y pues son estos espacios y en el espacio de cada uno de nosotros de poder
llegar a tratar de hacer comprender con nuestro ejemplo, si es que lo podemos dar en algunas circunstancias, de que sí podemos ser iguales formal y materialmente. Eso, mi estimado segundo, puedo añadir. Creo que podemos cerrar las preguntas. Martita, gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Fuertes los aplausos para el doctor Ángel Torres y el doctor Eduardo Moreno. Muchas gracias. Queremos en este momento invitar a la magíster Marta Martínez, directora de Investigación Contencioso Electoral del TCE, quien ofrecerá las palabras de clausura de la capacitación. Muchas gracias. Muy buenas noches. En nombre del Tribunal Contencioso Electoral queremos expresar un saludo fraterno y un agradecimiento por su presencia en este evento de capacitación. A lo largo del año 2025 hemos recorrido diversas provincias del país llevando este mensaje. La democracia solo es posible si es inclusiva, igualitaria y libre de violencia. En las distintas ciudades, las autoridades, académicos, servidores públicos, estudiantes, profesionales y ciudadanía han compartido reflexiones y aprendizajes que hoy constituyen una verdadera red de conocimiento y compromiso contra la violencia política de género. Este encuentro es el impulso de varias etapas adicionales y mayores retos. El TCE asume ahora la responsabilidad de continuar garantizando justicia electoral con enfoque de género, promoviendo una cultura de respeto y asegurando que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad y sin temor a represalias. Quiero agradecer de manera especial al Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, a la Delegación Electoral de la provincia, a las distintas autoridades locales, a la academia, a los servidores electorales y en general a todos quienes han hecho posible este proceso. También a las y los participantes, porque su compromiso es la mejor prueba de que la lucha contra la violencia política de género no solo es una tarea de una institución, sino de toda la sociedad. Que este esfuerzo colectivo sea la semilla de una democracia más fuerte, más justa y verdaderamente inclusiva. Buenas noches. Muchas gracias. Para ir finalizando, solamente queremos llamar a las siguientes autoridades para entregarles el siguiente certificado. Invitamos a la doctora Andrea Rivadeneira, a la coronel María Alexandra Salcedo Arias y al doctor Fernando Salazar Orellana. Asimismo, invitamos a la magíster para que nos ayude entregando el certificado, que dice lo siguiente: el Tribunal Contencioso Electoral confiere el presente certificado a la doctora Andrea Rivadeneira por haber participado en la capacitación sobre violencia política de género realizado el día miércoles 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Zamora. Firma la abogada Ivonne Coloma Peralta, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Muchísimas gracias, muy amable. Queremos recordarles a los presentes, a los participantes, que su certificado será enviado al correo electrónico que ustedes hicieron al momento de iniciar la capacitación en la parte de abajo en su registro. De parte del Tribunal Contencioso Electoral les queremos agradecer a todos ustedes por esta importante presencia al taller de violencia política de género. Muy buenas noches.